Y en el momento en el que se da todo este rompimiento y como platicamos ahorita, mi identidad se ve comprometida, que fue una crisis fuertísima para mí. O sea, yo pensaba que no tenía ninguna valía. Y en ese momento me hablaron muchísimas personas, yo llorándoles, diciéndoles que pasó esto y ahora ya no sé qué hacer y cómo hacerlo. Me dijeron, oye, Pablo, ¿no? Mi esposa, mi hermano, me dijeron, Javier, es que a ti no te queremos porque seas el director de tal o cual. No te queremos porque seas el rockstar del dinero. A ti te queremos porque eres Javier. Hola, yo soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente trabajando para convertirse en quienes quieren ser. Y si aún no has decidido empezar, creamos un newsletter para ayudarte. Suscríbete en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí. Empezamos este nuevo año con un episodio especial donde mi invitado es Javier Martínez Morodo. Javier es conocido por ser un experto en el tema de dinero y recientemente vivió una crisis profesional que lo llevó a decidir invertir este año para trabajar en su desarrollo personal. Hoy hablamos de sanar traumas, de aprender a estar con uno mismo, de reconstruir relaciones significativas, del valor de tener coaches y de su experiencia en el ashram de Osho. Javier, es un verdadero honor y estoy bastante entusiasmado de tenerte acá. Bienvenido. Es un gusto, estimado Oscar. Me siento muy entusiasmado de estar por aquí contigo y con todo tu auditorio, porque creo que fui una de las primeras personas a las que le contaste este proyecto hace ya unos meses y me da mucho gusto que hoy se esté materializando y también estar aquí contigo en el programa. No, pues el gusto es mío, Javier. Oye, y para empezar, me gustaría preguntarte qué es el Qigong y qué rol ha tenido en tu vida. Mira, qué buena onda. Se ve que hiciste bien tu chamba de investigación. El Qigong es un arte ancestral asiático oriental, chino, que quiere decir chi, que es la energía, y kung, que es el movimiento. Entonces quiere decir básicamente el movimiento de la energía. Y es un arte ancestral que tener 5,000, 10,000 años de antigüedad, eh, que de hecho le precede al tai chi y a otros muchos artes marciales, pero este no es un arte marcial en sí, sino simplemente lo que te ayuda es a mover la energía en general del cuerpo. Y yo no lo conocía, pero ahora que estuve en la India en verano, estuve en un ashram, en el ashram de Osho, en el Osho Meditation Center, y ahí estuve tomando clases de Qigong por un par de semanas. Y la verdad es que me encantó porque pues resulta que te hablan todos estos conceptos acerca de la energía y que si la energía no se construye ni no se destruye, sino nada más se transforma, pero pues de cierta forma no sabes cómo percibirla, ¿no? Y me fue muy interesante el poder entrenar estas prácticas y entender y comprender y observar y sentir que la energía se mueve a través del cuerpo y que la puedes utilizar para distintos fines, ¿no? En este caso, yo intento hacer Qigong todas las mañanas, que la realidad es que es relativamente sencillo aprender muchos de los distintos pasos o sí, acciones que se hacen, y hago una práctica de 10, 15 minutos que me han enseñado personas a mi alrededor que practican esto. Mucha gente muy, muy curiosa. Maite Valverde, quien también es una gran amiga y es productora de mi podcast de Rockstars del Dinero, también ella lo practica y en fin, hay un montón de gente aquí en México también que lo practica y simplemente seguir estos pasos para activar la energía de tu cuerpo, para recibir la energía del universo, de la tierra y poderla mover en tu cuerpo. Muchas veces los mismos enfermedades que tienes, estreses que tienes, se manifiestan en tu cuerpo. Y esos bloqueos energéticos que tienes después terminan siendo enfermedades, ¿no? Y me ha pasado de manera muy coincidente ahorita que me dio gripa y tenía la garganta medio. Y la realidad es que también era cierto estrés y ciertos momentos que yo había vivido que no había podido interpretar desde este punto de vista energético. Entonces, bueno, el Qigong es esto, es un arte ancestral de Oriente
que aplicado a la vida moderna creo que tiene muchísimos usos y muchísimos beneficios. No, buenísimo, mira, qué interesante. Y me gusta mucho que algo que yo no sabía es el chi es como la energía de vida, que es el equivalente al dharma del yoga, ¿no? Entonces, como que todas estas meditaciones y prácticas ancestrales como que van hiladas al mismo tema. Pero bueno, oye, Javier, para quien no te conozca, ¿pudieras darme un resumen de tu camino de vida al día de hoy? ¿Quién has sido? ¿Qué has hecho? Pues mira, Javier es una persona muy apasionada, muy rebelde, es una persona curiosa también, muy, muy curiosa y que siempre ha estado un poco en contra del status quo. Yo nací en un núcleo familiar con mi madre, mi padre, soy el mayor de dos hermanos, está mi hermano chico que se llama Fernando, eh, que siempre fuimos muy, muy cercanos. Mi padre y mi madre se separan a los 2 años de vida por distintos temas, pero sobre todo pues habían temas de agresión y de adicciones importantes en mi casa. Y después mi padre muere cuando yo tenía 6 años. Yo casi no lo veo en estos 4 años, lo cual me dejó una huella muy importante pues de abandono que yo he resentido en general en el transcurso de mi vida por pues sí, cariño que tal vez no tuve de mi padre. Y, y siempre fui muy emocional de chiquito, cosa que no recuerdo de manera tan presente, porque la vida misma me fue haciendo fuerte, o sea, un poco a la de a huevo, ¿no? Como es la vida. Y esta fortaleza fue representando para mí una armadura que me ayudó a sobrevivir tal cual y que empezó a generar en mí otras características. Desde muy joven yo sobresalía mucho en la parte intelectual y aprendí que a través de la intelectualidad y del poder como retar inclusive la autoridad y demás, yo podía sobresalir, ¿no? Entonces eso me dio siempre pues una herramienta muy poderosa para después yo desarrollarme en la vida. Terminé estudiando economía, empecé a trabajar en el sector financiero, conocí y siempre he tenido a mi alrededor, siempre digo que mi grupo de apoyo ha sido fundamental, a mi esposa, que ha sido la parte probablemente más importante en mi vida, que me ayuda a tener muchísima estabilidad y tener una visión de largo plazo para lograr las cosas. Pablo Sánchez, a quien también ya tuviste en el podcast y que es no nada más mi mejor amigo, sino también mentor, coach. Ya ahorita hasta le pago porque al pobre nada más lo tenía de amigo, entonces me iba gratis con las mentorías. Y bueno, una psicóloga con la que voy desde que tengo 6 años, mi hermano, mi mamá, gente muy importante que siempre me han ayudado a mantener, pues sí, mi sanidad mental y también darme guía e instruirme en cómo llevar a cabo mi futuro. Pero bueno, salí cuando tenía pues 20 años al sector financiero, entré a trabajar a Citibanamex, o lo odié, salté a GBM, que GBM siempre ha sido como mi segunda casa. GBM, para los que no lo conozcan, yo creo que es la mayor empresa de inversiones del país. Para todos los que aún no inviertan y sean mexicanos, abran una cuenta en GBM Plus, es una gran opción. Hay muchísimas herramientas y yo también con mucho orgullo participé en la creación de ese producto digital. Estuve en GBM 11 años, ahí estuve en múltiples funciones. A los 30 años fui director general del Asset Manager, que gestionaba más de $5,000 millones en activos de pues, cientos de miles de personas. Me tocó crear GBM Plus, que hoy es donde el 90% de los mexicanos invierten, y conocí un grupo de personas extraordinarios. Ahí estuvieron José Antonio Salazar, Pedro Egaray, que son dos de mis grandes mentores, además de un grupo pues muy extenso de amigos y colegas que han sido fundamentales para mi vida. Terminamos levantando más de $150 millones, una evaluación de más de $1,000 millones de SoftBank ya hacia 2021, y en ese momento se me presenta la oportunidad de unirme al equipo de Bitso, un equipo pues que está trabajando en una misión de hacer útil las criptomonedas, los criptoactivos, algo que llevo conociendo casi 10 años de mi vida y que la verdad es que me ha apasionado y también cambiado mucho la manera en la que yo entiendo el mundo, no desde un punto de vista nada más tecnológico y monetario, sino inclusive social. Hay una parte de cripto que es muy social, muy antropológica, muy de incentivos, etcétera, de comunidad, que me parece algo súper, súper relevante. Me uno a Bitso en mayo del 2021. Estoy cerca de un año en Bitso y después de múltiples subidas y bajadas de la vida, decidimos pues, tomar caminos separados.
por múltiples razones. Había muchas diferencias fundamentales en la manera en la que veíamos las cosas, etcétera. Y yo también, pues, pasando una crisis importante desde un punto de vista muy personal acerca, pues, de mi felicidad contra esta armadura y esta percepción, ego, personalidad que yo había generado alrededor de el éxito profesional y que yo dedicaba pues 20 horas de mi día a trabajar y a ser exitoso, pero que por dentro me estaban causando muchísimo dolor porque no podía estar con la gente que quería, porque no estaba disfrutando, porque estaba sacrificando mi salud, porque estaba sacrificando también mi estrés, ¿no? Y mi salud emocional, no nada más la física. Pues caigo en una crisis muy profunda de identidad, de intentar recomponerme y demás, y eso sobre todo es lo que he estado haciendo, pues yo te diría que 3/4 partes del 2022, que ha sido muy interesante, pero que me imagino tendremos más tiempo de explorar en esta conversación. Definitivamente, Javier, ¿no? Y súper interesante toda tu trayectoria y un giro muy inesperado en este año. Entonces, me gustaría que me llevaras un poquito a esta ruptura con Bitso. Me interesa sobre todo saber cómo fue que decidiste adentrarte en este proyecto interior, porque entiendo que no siempre fue así, ¿no? Como que de repente lo primero que quieres hacer es, bueno, busco otra cosa que hacer y y como que sigues, pero tú supiste decir, no, 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 quiero llegar a esta búsqueda interior y conocerme, explorar quién soy y qué quiero de mi vida, pero no fue obvio desde un inicio. Entonces, me gustaría que me llevaras a antes de decidir esta búsqueda interior, en el momento de la ruptura, ¿cuál era tu plan o qué haces? Sí, a ver, muchas de estas cosas ya con el tiempo parecen como muy secuenciales, ¿no? Pero la realidad es que no fue tanto así. Y en ese momento se presentó la oportunidad perfecta de ir a un retiro de ayahuasca en Perú. Y yo había estado averiguando de el uso de psicodélicos con fines introspectivos ya un par de años, en el cual pues no me había animado a hacer la ayahuasca pues, digo, por varias cosas. Digo, nada más para que lo tengan como contexto también, yo siempre le había sacado mucho al tema de las drogas, en general porque pues mi padre murió por temas de adicciones y bueno, sufrió muchísimo con el tema de las adicciones en general en su vida adulta y pues yo siempre le había tenido mucho respeto a eso y además pues la verdad es que tengo una personalidad también que o sea, que es muy adictiva, ¿no? Y me gusta pues muchos temas alrededor de eso. Entonces dije, no, ni para qué moverle. Me leí el libro de Michael Pollan de How to Change Your Mind y desde ahí empecé pues también pues como dicen, a cambiar mi mente, como bien dice el libro, acerca de cómo tipificamos nosotros y los tabúes que existen alrededor de las drogas. Y bueno, me asesoré para ver que estas personas fueran personas serias y demás. Viendo que ese era el caso, empecé a prepararme esa misma semana con una psicóloga que conozco bien de mucho tiempo, que además también es mi coach, para llevar intenciones muy claras a trabajar en esa ceremonia. Y la verdad es que pues, tenía 3 intenciones muy claras, porque eran 3 ceremonias, era un retiro de 7 días. Y mis intenciones era redescubrirme, ¿no? Y redefinir sobre todo quién, o sea, quién soy y qué me hace feliz. Esa era mi primera intención. Mi segunda intención era saber qué seguía para mí. Y mi tercera intención era simplemente contemplar, ¿no? Sabiendo que iba a estar en un lugar extraordinario. Y para el segundo día, eh, mi intención era saber qué seguía para mí. Y en esa intención, pues yo quería saber, oye, pues ya, Javier, listo, pues ahora qué sigue, ¿no? Pues te vas a contratar en otra empresa, vas a poner la tuya, vas a conquistar el mundo de esta otra manera. Y ese ha sido probablemente el revolcón más importante, Oscar, que he tenido en mi vida. Crucé una frontera muy importante de un trauma que yo he tenido toda mi vida, que es este abandono que siempre ha percibido mi papá y que yo de manera reactiva interpretaba o es más, actuaba con pues, repudio, rechazo también, no nada más hacia él, sino también hacia mucha de su familia, a quien no veía hace mucho tiempo. Yo pude darme cuenta que yo no rechazo y que yo no odio a mi papá, sino que simplemente yo lo extraño. Me tocó experimentar su presencia. Eh,
pero a mí me ayudó muchísimo ese momento a resignificar mucha de la infancia que yo tuve y la percepción que yo había tenido acerca sobre todo de mi papá. Eso a mí mismo a reconstruir mucho de mi lado paterno y eso a su vez a poder reinterpretar y sobre todo mejorar mucho la relación que yo tengo con mis hijos. Y como bien dicen, estas ceremonias simplemente son un paso más en este camino de reconstrucción, de sanación, de reinterpretación, porque el verdadero trabajo empieza después, ¿no? Son información que te dan. Y decidí aventarme pues un par de semanas y un par de reuniones y viajes para conocer a mi papá. Entonces te das cuenta del poder de la intención, ¿sabes? O sea, del poder de la intención y lo que de manera intencional o más bien consciente o inconsciente haces intencionalmente y se expresa en el mundo real, ¿no? Entonces voy a parar por ahí porque hay un monólogo, pero la verdad es que esta parte como de sanar y de reconstruir las relaciones que son significativas para mí y poderme otra vez centrar en una esencia mía pura ha sido el gran regalo del 2022. No, Javier, me parece súper interesante que compartas esto. Ahora, has platicado mucho de la salida de Bitso, del proceso con la ayahuasca, de como reimaginar la relación con tu papá. Pero también me gustaría ir a los demás temas que quizás no has tocado en foros públicos y que me cuentes un poquito de si tu vida a partir de la salida de Bitso fuera una película hasta el día de hoy, ¿qué escenas meterías en el tráiler? Ándale. Este. Pues mira, yo te diría que estos momentos que he platicado, la ayahuasca, en fin, la reconexión con la familia de mi papá son momentos muy importantes. Uno, yo te diría que probablemente lo más importante este año ha sido el volver a reencontrar a mi hermano y la relación que tengo con él, que es increíble. En fin, me fui a la India, ese viaje fue increíble y me fui a la India eh, sobre todo porque quería tener un espacio en el cual yo no estuviera influido por nada ni por nadie. Una de mis grandes aprendizajes y que tuve mientras estaba haciendo la ayahuasca es que pues, simplemente yo soy como consecuencia de todo lo que me ha pasado en este contexto, ¿no? Y si yo no hubiera nacido en México con estas condiciones, en este entorno social, en fin, si no hubiera crecido financiero, si no hubiera tenido estos amigos, otros, si no hubiera trabajado en estas empresas, y yo dije, pues a la chingada. O sea, eso pues es totalmente fortuito o no, pero ¿por qué no puedo yo redescubrirme en un entorno en donde no esté influido por nada ni por nadie? Y, y bueno, en fin, la India fue un viaje importante. También tuve algunas visiones mientras estaba viendo en las ceremonias de ayahuasca sobre la India, pero, pero también fue un momento de mucha soledad la India, cosa que no esperaba. Digo, siempre me ha costado mucho trabajo la soledad, pero yo pensaba que estando en este estado de ánimo mental y demás, muy preparado por todo lo que había pasado en estos últimos meses y todo el desarrollo que había tenido, ¿no? De reconectar con mi papá, etcétera, hubiera sido más sencillo, pero no lo fue, ¿no? Y fue un reto importante. Y bueno, además de eso, pues la verdad es que fui a conocer técnicas de meditación y técnicas, pues para poder como estar en este estado de conciencia y de mente, independientemente de las sustancias, ¿no? Y poder hacerlo de manera más sostenida a través del tiempo. Entonces tuvo esa parte, yo creo que fue una parte importantísima. Está esta parte, sobre todo la reconexión con mi hermano, eh, que ha sido un gran regalo de este año. También con mis hijos. Yo siempre había tenido, pues yo te diría que una barrera. Yo creo que es la mejor manera de explicarlo desde que nació mi hijo el grande, porque, porque yo no, a mí no, a mí, yo nunca quise que mis hijos pudieran siquiera tener la posibilidad de sentir eso que sentí yo, ¿sabes? Y dije, bueno, pues la mejor manera de no sentirlo es nunca tenerlo. Y entonces yo creo que yo de manera inconsciente nunca quise desarrollar una relación muy cercana con mis hijos para que si algo me llegara a pasar o si yo llegara a tomar otra decisión, ellos no sufrieran nunca esa pérdida que yo sí sufrí. Eh,
Y a ver, es algo que sigo trabajando, no creas que es algo que se resuelve de la noche a la mañana, ¿no? Pero hoy intento ser más consciente de, pues, de la importancia que tiene eso, porque mucho de lo que me tocó experimentar en la ayahuasca, Oscar, fue que independientemente del dolor que yo haya sentido, el amor era más grande. A ver, Y, y me gustaría ahí como ir hacia el lado de tu relación contigo mismo, porque entiendo que este año ha sido mucho de también tu identidad, ¿no? Yo entiendo que pues, durante varios años tu objetivo en la vida era ser el lobo de Wall Street y de repente viene este quiebre con Bitso. O sea, en GBM todo lo que tocaba hacer era oro, ¿no? Y luego viene este quiebre en Bitso donde no. Y entiendo que también ha sido un proceso de ruptura eh, entre tu identidad y ego laboral y quién realmente eres. Y me gustaría irme un poquito por ahí, como empezando en el interior, en esta búsqueda interior que has llevado a cabo este año, y que me platiques un poquito de esos aprendizajes de qué es la identidad para ti, quién eres, quién quieres ser, quizás estas herramientas de autoconocimiento. Entiendo que tú tienes una frase muy padre que es espiritualidad es saber estar contigo mismo, ¿no? Y a todo. Entonces, creo que ahorita nos estábamos enfocando mucho como tu relación con el mundo exterior, con tus ok, hijos, con tu hermano, con tu papá, y me gustaría llegar ahí, pero creo que me gustaría empezar por la parte de tu relación contigo mismo y de ahí ir yendo hacia afuera. ¿Qué opinas? vamos a darle, vamos a darle. A ver, mi relación conmigo mismo empezó de manera, te digo, consciente e inconsciente desde que yo era muy chavillo, porque me empezaron a llevar a terapia. Entonces, desde muy chavito fui a esto y me ayudaron a entrar en un camino de inteligencia emocional y de desarrollo personal muy, muy importante, ¿no? Y esto aunado a que te digo que yo siempre pues he tenido como la curiosidad de aprender más, pues me ha llevado a un camino de muchísimo trabajo e introspección, pero desde siempre. Eh, yo te diría que lo más difícil para mí siempre había sido estar conmigo mismo, ¿no? Y ese es muchas veces el reflejo de la soledad, ¿no? Porque la gente, o sea, una cosa es, o sea, la soledad en sí no es que estés solo, es que no tengas tal vez un soporte interno de valía, de que estés verdaderamente logrando tu potencial, de que estés inclusive en paz contigo mismo. Porque al final del día, lo único que te queda es tu percepción de tu relación contigo mismo. Eso es lo único que vale. Y todo lo demás es secundario. El ejemplo con mi hermano creo que es muy representativo. Y es que, pues digo, por distintas razones y yo creo que por inclusive circunstancias de vida nos fuimos alejando. Y, y no es porque cada quien yo hiciera o dejara de hacer acciones puntuales. ¿Eh? Lo, lo que sucedió es que yo bajé la guardia. O sea, no era un tema, yo siempre digo, las relaciones no son de dos, las relaciones son de uno. Con que uno quiera cambiar esa relación es posible. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer y sabes qué es lo que tienes que cambiar la mayoría de las veces. ¿No? Y, y yo era el que no estaba probablemente permitiendo que esa relación se llevara a cabo. Por muchas actitudes, circunstancias que probablemente parecían que estaban fuera de esa relación en lo particular. Y en el momento en el que se da todo este rompimiento y mi, como platicamos ahorita, mi identidad se ve comprometida, que fue una crisis fuertísima para mí. O sea, yo pensaba que no tenía ninguna valía. Y en ese momento me hablaron muchísimas personas, yo llorándoles, diciéndoles que pasó esto y ahora ya no sé qué hacer y cómo hacerlo. Me dijeron, oye, Pablo, ¿no? Mi esposa, mi hermano, me dijeron, Javier, pues es que a ti no te queremos porque seas el director de tal o cual. No te queremos porque seas el rockstar del dinero. A ti te queremos porque eres Javier. Y la verdad es que me costaba mucho trabajo creérselos. Porque yo mismo no le asignaba nada de valor a ese Javier. ¿Sabes? Y entonces, si yo, mi relación conmigo mismo no era la que, ya sabes, la que yo creía que significaba algo, que valía algo. Yo pensaba que yo no valía nada. O sea, que lo que valían eran todas estas esferitas que le había colgado a través del tiempo. Y entonces, pues ese era el problema que yo tenía inclusive en mi relación con mi hermano. Que lo que nos unía, lo que nos hacía únicos y especiales, que es que habíamos convivido momentos buenos, malos, que era esta esencia que teníamos de que yo soy una persona emocional, apasionada, mi hermano, en fin, tiene sus características que nos complementamos mucho.
Y yo rechazaba a esta persona que era con la que tenía esta identidad tan fuerte con mi hermano, ¿no? En la que habíamos pasado por momentos muy difíciles y muy bonitos al mismo tiempo, porque siempre son los dos lados de la moneda, nunca es uno, no es el otro, porque en los momentos difíciles lo importante es que la gente esté ahí, ¿sabes? Y yo tengo de esos millones con mi hermano y con la gente que quiero. Pero son esas dicotomías que a veces parecen falsas lo que verdaderamente hace estas conexiones que son extraordinarias y que trascienden muchos de estos eventos. Y entonces en el momento en el que se da este rompimiento y que yo me vulnero y que me vuelvo a regresar a la fuente de quién soy, qué me hace especial como persona, entonces sin siquiera manifestar actitudes ni nada de manera distinta, mi relación de manera orgánica con mi hermano se compone. Y por supuesto que no nada más es suficiente el que se componga, también es un tema de inversión, ¿no? O sea, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué actitudes, ¿no? ¿En qué rituales, ¿no? Que tanto frecuentes a la gente. Pues todo es un tema también, hablo yo mucho del interés, ¿no? Todo es un tema de interés compuesto también en las relaciones, en a qué le dedicas tiempo, a qué le dedicas ese headspace. Pero te digo, parte de resignificarte contigo mismo y de quitarte muchas veces los velos y las armaduras, porque las relaciones que son verdaderas son genuinas y son independientes de lo que suceda en el contexto. No, me parece un valiosísimo aprendizaje, Javier. Creo que, o sea, el otro día hablaba con Eric Subalski y él me decía, uno de mis grandes retos de salud mental es separar la identidad de los logros, ¿no? O de los títulos que luego nos ponemos. Y escucho que algo similar te pasó y lo manejaste de una manera muy interesante. Y entonces como que fuiste resignificando tu identidad, ¿no? ¿Cómo definirías tu identidad del Javier de hace 5 años con la identidad del Javier de hoy, con la identidad del Javier que quieres construir a futuro? Pues mira, sin duda creo que voy en el camino correcto, pero creo que todo es un proceso evolutivo. Yo siempre he dicho que la perfección no es un estado, es un proceso. Y creo que voy a vivir en proceso toda mi vida, ¿no? Y va a ser una constante evolución. Tampoco soy muy obsesivo con esas cosas, soy una persona muy pragmática. Este año estoy muy ansioso de que ya termine, para serte honesto, porque ha sido un año muy duro, de mucho trabajo. Pero también estoy muy agradecido porque de verdad yo creo que tarde o temprano me iba a dar cuenta de esto y mejor saberlo a los 38 años que saberlo a los 70, porque tengo más tiempo para corregir el rumbo, sobre todo lo que yo creo que quiero hacer. Hace 5 años, creo que Javier era todo para él desde un punto de vista muy egocentrista, muy material, de buscar éxitos, temas materiales, dinero y una serie de cuestiones. Hoy, como bien dicen en el budismo, creo que esos son vientos mundanos, que como decías, pues mira, por más dinero que puedas ganar, después también lo puedes perder, ¿no? Si adoras la belleza, pues un día vas a envejecer y vas a morir 100 veces. Hay un audio que me encanta que se llama Esto es agua o This is water de David Foster Wallace, que habla de todos estos temas, ¿no? Y habla de muchos temas de conciencia en general. Pero dice también, si confías en tu intelecto y es a lo que le asignas valor, pues un día te vas a sentir estúpido, ¿no? Conforme los signos de la edad y la gente a tu alrededor te empiecen a rebasar. Y la verdad es que yo hace 5 años pues le ponía todo el valor al intelecto, todo el valor al dinero, todo el valor al éxito profesional. Y hoy me doy cuenta que eso no es sostenible y que eso además no me va a llevar a generar felicidad. Si hay algunos de esos temas que tienen que ser una base, ¿no? Yo creo que si no tienes ciertos recursos económicos, pues no vas a tener opciones después para elegir qué hacer, ¿no? Yo creo que, y defiendo muchísimo el tema de la libertad, porque para mí es un derecho fundamental y creo que para la libertad se necesita tener ciertas finanzas, pero yo te diría que el Javier de hace 5 años era así. Yo te diría que a través del tiempo Javier ha intentado ser más consciente de la importancia de la contribución y de la importancia de la conexión. Yo creo que eso se ha ido desvaneciendo poco a poco, pero yo creo que ese pues, golpe fundamental que verdaderamente está generando un cambio fue esta salida de Bitso, por lo cual también estoy muy agradecido y creo que este camino que he tenido ahora de 8 meses en los cuales he podido trabajar puntualmente en
resignificarme y sobre todo yo creo que recomponer el camino que quiero seguir personal y profesionalmente ha sido fundamental. Hoy, este Javier es todo contribución, es todo generar conciencia y movimientos que le permitan a la gente, ¿no? Desde mi trinchera, que mi trinchera es de la riqueza y del dinero, el utilizarlo como un habilitador, no como el fin, sino como un medio que te ayude a llegar al fin, que el fin sin lugar a dudas es la felicidad, que es un tema muy etéreo, pero que creo que el dinero y, en fin, ciertas prácticas y técnicas alrededor de la riqueza ayudan mucho a poder tener más opciones y poder llegar a la libertad y a la felicidad. No, me parece fascinante, Javier. La gente que te conoce dice que siempre has sido un obsesionado por el mundo de las inversiones y el conocimiento, pero que más recientemente has cambiado el tipo de libros que lees de solo esos temas a más, mucha más filosofía. Y ahorita lo que escucho es que tu filosofía de vida es cómo voy redireccionando todas las herramientas a mi disposición para lograr la felicidad. Y algo que me parece súper importante recalcar de ti, Javier, en lo particular, es, o sea, yo veo la vida como niveles o sistemas que vamos cursando, ¿no? El nivel más bajo es el nivel víctima, ¿no? Donde echas culpas, etcétera. Luego viene como el despertar y definir quién quiero ser, qué quiero hacer, pero luego viene la parte de contribución, ¿no? Y yo te veo muy metido en ese tema, digo, en particular conmigo a mí me has ayudado un montón, pero veo que estás buscando foros y canales donde puedas tener muchísimo impacto en la vida de otras personas y de hecho me gusta tu definición de éxito, que éxito es el impacto que generas, ¿no? Entonces, gracias por compartir toda esta parte, yo creo que es fantástica y me gustaría preguntarte, o sea, creo que ahorita ya cubrimos la parte de identidad y quién eres o quién te estás convirtiendo y la otra pregunta que tenía es más de tu visión de vida, ¿no? ¿Hacia dónde va Javier en el futuro? Porque entiendo que este año ha sido mucho de introspección, pero también empezar a pensar hacia dónde quieres ir tú como individuo, como pareja, como padre, como amigo, como profesionista. O sea, hay un montón de variantes ahí y me da mucha curiosidad saber qué has encontrado y qué has definido. Este, la visión que tengo de vida es poder contribuir para que este mundo sí sea un mejor mundo el día de mañana, ¿no? Retomando el tema del optimismo. Muy centrado en lo que creo que son mis skills o mis características y capacidades. Pues he dedicado hoy casi 20 años de mi carrera profesional a aprender sobre el dinero, sobre las inversiones y su uso. Y también he aprendido y he desarrollado, y soy un obsesivo, todas las mañanas tengo 4 horas para mí, en las que hago qigong, medito, leo, escribo, hago ejercicio. Y si yo he aprendido a sacarle provecho a eso y a tener interés compuesto, no nada más de las inversiones y el dinero, sino también de todas estas prácticas y herramientas, pues me encantaría poderle regresar eso al mundo y explicarle a los que quieran escuchar cómo pueden generar riqueza desde un punto de vista económico y teniendo ciertas bases que puedan ir escalando en el tiempo y que les permitan entonces tomar opciones y posibilidades, pero también desde el punto de vista personal, porque eso también te abre a otras posibilidades, ¿no? Yo nunca hubiera podido hacer la ayahuasca, entender esto y sobre todo significarlo, si yo no hubiera tenido un entrenamiento de 30 años en terapia, si yo no hubiera tenido un entrenamiento de tanto tiempo de entender filosofía, de tanto tiempo de entender modelos mentales, de entender sesgos cognitivos. Y todo eso es interés compuesto en estas distintas variantes que tenemos de la vida. Y conceptos que a veces parecen tan complejos como el interés compuesto, hay que entenderlos, porque esa es la manera en la que nos desarrollamos como humanos, que nos desarrollamos como especie y que entonces podemos cumplir con todo nuestro potencial. Entonces, eso es lo que me gustaría regalarle al mundo de regreso. Gracias, Javier. Yo creo que estás haciendo un gran trabajo y me gustaría ver cómo se va desenvolviendo esto, porque creo que en los próximos 10 años vas a generar un montón de impacto en el mundo y te agradezco por eso. Ahora, Javier, me Ojalá. gustaría mucho como mencionaste un montón de temas, entonces me gustaría puntualizar en tres. El primero sería, ¿cómo has cambiado la manera en la que priorizas tu tiempo? Porque entiendo que antes eras una máquina de productividad ligada a quizás temas profesionales y de salud. Y ahora entiendo que esto que mencionabas de la paternidad, ¿no? Ya empiezas a hacer offsites con tus hijos y empiezas a salir más a sentir el solecito y ahorita ya te das 4 horas todas las mañanas. Entonces, me gustaría entender ese cambio que hubo en ti y que me platiques un poquito de los aprendizajes.
Va. Pues mira, ese tema es un tema sin duda muy importante. Yo llevo, te digo, ya muchos años generando ciertos hábitos transformacionales que me permitan a mí mejorar como persona conmigo mismo, ¿no? Y yo siempre creo que a través de mejorar con uno mismo, mejoras ante el entorno, sea cual sea el entorno, ¿no? Y hoy ya tengo 4 horas en las mañanas apartadas para estas actividades que habíamos dicho. Mi problema era mucho en el trabajo. Entonces, yo te diría que este año soy más intencional con mi tiempo desde el punto de vista profesional. Hoy que tengo también la posibilidad de hacerlo, elijo sobre todo con quién sí invertir mi tiempo y con quién no. Una de las grandes cosas que me ha dado este gran rompimiento de mi ego y de mi identidad pasada profesional es que se te van muchísimos personas transaccionales que tienes a tu alrededor. Entonces, siempre como los tiburones, hay ciertas rémoras que nada más van ahí cuando estás arriba y que en el momento en el que te caes, se van. Pero es un gran regalo, porque entonces también tienes mucho tiempo que no le tienes que dedicar a todas estas personas que nada más te están buscando para ver si hacen un negocio o para ver si te sacan lana o para ver si por una relación de influencia pueden llegar a ciertas personas, pero que no valen nada. Yo siempre he dicho que hay que jugar long-term games con long-term people. Y también desde un punto de vista personal he intentado el estar más cercana de mis hijos y demás. Hoy hago un offsite con mi esposa y después hago también offsites, bueno, no son offsites, pero hago viajes con cada uno de mis hijos solos. Me los llevo un fin de semana. Cuando sean un poquito más grandes seguramente será más tiempo, pero para podernos conocer y convivir porque creo que es bien importante. Otra cosa que hago interesante al respecto es que les escribo todos los meses una carta a mis hijos. Eh, Esto pues lo escuché alguna vez en algún lugar, pero para mí hubiera sido muy importante el haber entendido por qué mi papá estaba tomando las decisiones que tomaba, ¿no? Y inclusive mi mamá, que sigue, por supuesto, por aquí con nosotros y que la disfrutamos mucho, pero que pues muchas veces ya no se acuerda de qué estaba pasando, ¿no? Y yo sí quiero que mis hijos puedan no nada más saber qué estaba pasando, sino también qué estaba yo decidiendo y qué estaba pensando, ¿no? Y por último, este año he intentado ser más compasivo conmigo mismo. Era mucho gracias a este dolor que sentía. eh, Siempre había tenido la necesidad de sobresalir. Y a ver, fue algo bueno. Yo por ahí escuché algún día que todas las personas exitosas habían tenido infancias difíciles, ¿no? Y bueno, ya sabes, Steve Jobs fue adoptado y todas las familias, sí, las personas que verdaderamente así como que cambian el mundo es porque tienen algo muy dentro de ellos que están como podridos y que necesitan actuar en función de eso, porque si no, no podrían soportar ese dolor y no podrían tener la resiliencia suficiente como para sobresalir. Y digo, probablemente en mucho menor grado, pero yo tenía un poco eso mismo, ¿no? Yo, por todo esto que comento acerca de mi infancia y porque pues también había ciertas dinámicas en mi familia, yo siempre hacía todo lo que tenía que hacer para sobresalir y para tener el cariño de mi mamá, de mi gente mi alrededor, porque yo sentía que yo no valía, yo sentía que el que habían abandonado era a mí Javier, yo sentía que mi papá se había ido por mi culpa. Entonces esta necesidad de significado siempre ha sido muy importante para mí. Y por ende, pues siempre había sido muy poco compasivo conmigo mismo, porque toda mi valía estaba enfundada en poder ser querible, ¿no? Y ese ser querible era hacer hasta las últimas consecuencias de lo que fuera que se tenía que hacer. Entonces, he intentado ser más compasivo, me doy un poco más de breaks en mi agenda. Hay ciertos momentos, si ves mi agenda, yo siempre tengo una agenda completa, pero me agendo tiempo para comer, me agendo tiempo para estar con mis hijos, este, y ahora hay más tiempo para los temas personales que antes no eran importantes. Y sobre todo también intento ser más intencional de cómo estoy invirtiendo mi tiempo, porque al final del día ese es el resultado que voy a tener el mañana. No, ya no es sabiduría todo esto que dices. Me llama la atención mucho esto de las cartas que le haces a tus hijos. Me parece algo sumamente inspirador. Y yo sé que te gusta escribir, ¿no? Tienes tu blog y en tu primer blog post se llama Génesis. Pusiste algo muy interesante que me gustaría preguntarte y es que te encanta el coaching y decías próximamente quizás un coach de escritura. Entonces me gustaría saber si terminaste teniendo un coach de escritura o no y si sí, pues ¿cómo ha sido ese proceso? Claro, a ver, yo creo que el coaching para mí y en general el apoyo
ha sido probablemente el regalo más importante que me ha dado la vida, ¿no? Y desde mi familia nuclear, mi mamá y mi hermano, hasta amigos que me han contado la vida como Pablo, mi esposa y mucha gente profesional, terapeutas, coaches, mentores en el trabajo. Yo soy una persona, un libro abierto, ¿no? Antes de empezarme el podcast me decías, oye, Javier, ¿hay algo que esté off boundaries? Le dije, nada, nada está off boundaries. Porque creo que todas son oportunidades para crecer, ¿no? Y mi camino es de crecimiento y de contribución. Y eso lo tengo muy claro. Y por supuesto que tuve coaches de escritura. Justo lancé el blog y rapidito me moví para conseguir una editora. Daniela Díbar Güeyes fue mi editora. Dani, te mando un súper fuerte abrazo. En fin, yo soy el tipo de persona que cree que 1 más 1 son 3, ¿no? O sea, o 1 más 1 son 7. Se lo digo a Klaus Zaragoza, es mi coach de hacer ejercicio. Tengo 3 coaches profesionales, más Pablo, que te digo que ya le pago porque ya me había pasado de free rider, pero, pero sí, pues ¿por qué no? Mira, me encanta esto que dices y me encanta que digas los nombres. Yo veo que ya publicaste tu libro Crypto Revolution, que lo leí y me pareció una manera, como tú decías, de explicar conceptos complicados de una manera muy simple. Entonces te felicito por eso. Y de mencionar todo el tipo de coaches, porque creo que es súper importante, ¿no? Tú mencionabas por ahí psicoterapia y luego toda la serie de coaches que has tenido. Y me gustaría preguntarte sobre Kabindu, porque una vez yo estoy hilando puntos acá, ¿no? Pero una vez me dijiste que habías encontrado un maestro espiritual y en algún otro lado mencionaste a Kabindu y entonces tengo la hipótesis de que Kabindu puede ser tu maestro espiritual y me gustaría entender, si ese fuera el caso, ¿cómo te ayuda el maestro espiritual? ¿Cuál es el rol y qué has vivido? Pues mira, yo creo que yo te diría que yo tengo muchos maestros. Hay algunos de ellos que prefieren permanecer anónimos y por lo mismo no comparto quiénes son puntualmente. Yo creo que es muy respetable. Hay gente que prefiere ser de una u otra manera. Kabindu es sin duda un maestro. Es una persona que conocí 2022 y que ha profundizado en el tema del budismo de manera muy, muy relevante. Me lo presentó mi querida amiga Maite Valverde nuevamente. Y me llevaba diciendo, no sé, 2 años, oye Javier, tienes que venir a uno de los retiros de Kabindu. En fin, ahora me animé y me fui 5 días, 6 días a un retiro por Morelos, en un lugar increíble de silencio, en el que pues meditabas varias veces al día y sobre todo estabas en silencio y fue una gran reflexión para mí porque te das cuenta del ruido que tiene la vida, ¿no? Y la verdad es que fue un retiro increíble, pero bueno, regresando al hilo de Kabindu, Kabindu dirigía todas estas sesiones y la verdad es que yo lo que pude aprender de esos 5 días, porque la dinámica es, él daba muchas lecturas, las compartía y compartía sus reflexiones y la gente a su alrededor pues simplemente las escuchábamos y después teníamos tiempo para internalizarlas en todas estas meditaciones. Y la verdad es que lo que aprendí en esos 5 o 6 días fue increíble, que me pudo transmitir Kabindu. Es una persona a la que intento estar cercano y que probablemente vuelva a coincidir en algunos de estos retiros. Pero más allá de eso, lo que pude aprender de mí mismo por el puro hecho de estar en silencio fue increíble, ¿no? Y te digo que esto lo vi pues en ese retiro de silencio de budismo, en el retiro en el que estuve en la India con una práctica totalmente distinta durante 3 semanas, en el retiro en el que estuve en Perú. Y yo te diría que el hilo conductor no es que sea el budismo, no es que sea la ayahuasca, no es que sea el hinduismo. Lo mismo haría para el tema del catolicismo, que así fui yo creado y he crecido, aunque no lo practico. Y tampoco soy gran creyente, sino es que todas estas técnicas, como bien decías al principio del podcast, son distintos caminos de espiritualidad, de aprender a estar con uno mismo, de poder acceder a esta inteligencia intuitiva y de poder, pues sí, yo creo que, eh, en fin, empezar este camino espiritual que tiene múltiples dimensiones y que le recomiendo mucho a la gente. Me encanta otra vez, nuevamente la reflexión. Creo que me parece fascinante esta transición tuya de ser alguien sumamente racional a empezar a explorar tu intuición y tu lado intuitivo a través de distintas herramientas. Y me surge una pregunta, Javier, porque
tú eres alguien que cada año, como bien mencionaba, se pone una meta y uno de estos años te pusiste la meta de leer un libro por semana, ¿no? 52 libros al año, tú eres alguien, eres un erudito del conocimiento realmente. Y, y más recientemente cuando hablamos me decías, oye, yo estaba pasando personalmente por una etapa de leer mucho y justo cuando conectamos me decías, oye, pues yo también he leído mucho, pero mi conclusión fue que leer es medio bullshit y entonces prefiero hacer y tener experiencias. Y ahorita ya mencionabas como el paralelismo, ¿no? Entre leer un montón y empezar a ir al retiro de ayahuasca y al retiro de silencio budista y al ashram en la India de Osho y seguro hiciste muchas, hacer chikung y no sé cuántas cosas. Entonces, me gustaría ver si me puedes profundizar un poquito más en ese tema del paralelismo entre la lectura y las vivencias experienciales y cuál sería tu recomendación para la audiencia, ¿no? Es una gran pregunta. Mira, mucha gente allá afuera piensa que por leer más vamos a ser más inteligentes. Y bueno, no sé si inteligentes tal vez sí, pero yo lo compararía más con la sabiduría, que para mí la sabiduría es la inteligencia puesta en acción. Y creo que, pues al final del día tienes 365 días al año, durante, no sé si 80 años que vayamos a vivir, expectativa de vida. Tenemos poco tiempo para verdaderamente poner en acción tanto conocimiento. Y por eso creo que, por lo menos en mi experiencia, inclusive lo que he intentado hacer es releer libros, ¿no? Entonces, si creo que hay libros importantes que me han gustado mucho y que creo que tienen mucho conocimiento, mejor me dedico a releerlos que a leer libros nuevos, en donde no voy a poder probablemente interpretar muchas de esas cosas o aplicarlas. Y el otro tema que me costaba mucho trabajo, Oscar, era que yo empezaba un libro y no podía no terminarlo. O sea, como que me sentía culpable de dejar libros. Y la verdad es que me di cuenta que eso simplemente era una tontería, un sesgo cognitivo que nosotros teníamos como de sunk cost, ¿no? De costo hundido, pero pues no hay ninguna relevancia pues es como si conoces a una persona y después no lo vuelves a hablar. Pues hay muchísimas personas y eso no quiere decir que porque conozcas a una persona tienes que terminarte casando y teniendo hijos con ella, ¿verdad? Entonces, creo que mi experiencia me ha hecho el poder ser más selectivo, el también poder, ya sabes, dejar libros y también, sobre todo, el poder implementar lo que sea que estoy leyendo, intentar aplicarlo a mi vida, porque ahí es donde he encontrado el mayor retorno sobre inversión. Entonces, también ya cuando la gente me dice, es que yo leí 50 libros, digo, bueno, pues digo, algo tendrá de utilidad, pero sí creo que es mucho una medida de vanidad, ¿no? O sea, la gente como que lo usa como para decir, bueno, pues yo como leo tantos libros, entonces soy tanto inteligente. Y las cosas no funcionan así. Es más, no funciona así tampoco, ni siquiera que la gente usa también las universidades para saber, ¿no? Y son filtros, y está bien. La gente que quiera jugar ese juego, que lo juegue. Yo la verdad es que creo que no tiene mucho valor. Me encanta esta definición de sabiduría, es la inteligencia puesta en acción, me la llevo. La voy a repetir mucho del futuro, estoy seguro. Oye, Javier, y ya para pasar al último tema que quería tocar, es un tema doble, ¿no? Por encimita parecería el dinero y riqueza, pero por debajo es más bien cómo lidiar con la adversidad, los miedos y momentos difíciles. Entonces te voy a poner el ejemplo perfecto de este año en tu vida. Yo entiendo que pues, gran parte del ego profesional era tu habilidad para hacer una buena labor, pero también para invertir y todo. Y cuando te preguntaban tu portafolio de inversiones el año pasado, cuando Bitcoin estaba en máximos históricos, cómo se componía, tú decías, más del 50% está irresponsibly long en Bitcoin, ¿no? Y luego llega este momento en donde se va a fondo y llega a cambiar toda la moneda. Y entiendo que eso también ha de haber tenido un proceso de, por un lado, como que tener que lidiar con tu patrimonio y decir, chin, o sea, yo pensaba que estaba en un lado y ahora se me revierte, pero también con esta responsabilidad de tú ser el rockstar del dinero y como que todo te iba bien y de repente llega este setback. Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, me gustaría entender, así como quizás este momento de adversidad o de dureza que has lidiado con muchos este año, ¿cuál es el aprendizaje de cómo lidiar con eso hacia adelante? Me gustaría que me lo hilaras y nos compartieras un poquito de sabiduría a la audiencia, porque sé que hay mucha. Buenísimo. A ver, vamos a empezar con el primero y después nos vamos al segundo. A ver, sin duda, si me dijeras hace un año, oye, vas a estar parado en donde vas a estar parado y Bitcoin va a estar en donde está y Ethereum va a estar donde está, ¿habría hecho algo distinto? Por supuesto que habría hecho algo distinto.
Pero las características que tenía yo hace un año, donde tenía un ingreso fijo todos los meses, como dices, donde las criptomonedas y demás tenían un perfil de crecimiento, donde la economía tenía también un prospecto de crecimiento muy distinto al que tenemos hoy, eh, pues creo que ameritaban, desde mi punto de vista racional, el estar donde estaba. Y esto te lo digo porque, pues claro, yo empecé comprando Bitcoin y Ethereum cuando valían $100 o cuando valía Ethereum, no sé, $20, y se habían ido a valer decenas de miles de dólares, ¿no? Y eso había hecho que el porcentaje de mi patrimonio que estaba expuesto a eso era importante. Y también, pues yo estaba trabajando en una empresa, en la empresa latinoamericana más importante de criptomonedas, y yo era el Chief Product Officer. O sea, como que hacía mucha congruencia desde el punto de vista también de dónde estaba yo invirtiendo mi tiempo, ¿no? No nada más era pues una apuesta ahí medio alocada, sino yo estaba dedicando activamente mi vida profesional a desarrollar esa tecnología para que se pudiera manifestar, ¿no? Más allá de los prospectos de crecimiento. Y en cuanto a la conformación de mi portafolio, pues también tengo ciertos activos que yo sabía que independientemente de que pasara lo que pasara, yo tenía efectivo como para vivir un muy buen tiempo, ¿no? Con eso, como te digo, si yo hubiera podido cambiar mi decisión de inversión hace un año, por supuesto que lo haría. Pero a veces la conformación de los portafolios no nada más es en función de qué va a maximizar mi rendimiento a un año, sino es que va a maximizar mi rendimiento y cuál es mi perfil de riesgo a 10, 20 años, ¿no? Y yo sigo convencido de que esa distribución era la correcta en ese momento, dadas las condiciones que estaba viviendo, ¿no? Porque, pues también, si tú, o sea, en ese momento la pregunta era otra, ¿no? Era, ok, ¿qué pasa si paso del 50 al 20? Pero ¿y qué pasa si Bitcoin se va a $1 millón? ¿Cómo me sentiría yo con esa decisión? Entonces, a veces no son respuestas binarias, sino son un poco más complejos que pues, visualizar las cosas donde están un año después, ¿no? Entonces, yo te diría que mi gran reflexión en ese sentido es que me hacen falta también coaches a mí de dinero. O sea, hablando de todos los temas de los coaches, donde me hacía falta tener un coach era en el dinero. Porque creo que los coaches, más allá del aprendizaje que te dan, ¿sabes qué te dan? Accountability. O sea, siempre lo han dicho, ¿no? Pues un entrenador del gimnasio, pues mira, pues podrá ser el mejor o no, pues tal vez te va a ayudar la técnica seguramente, pero de que te vas a sentir responsable de ir al día siguiente al gimnasio, 100%. Y creo que los coaches lo que te permiten es el hacerte responsable, porque tú muchas veces te puedes ser pendejo. Entonces ese es un tema bien relevante. Ahora, creo que habiendo pasado lo que pasó, yo lo que hago ahora es que cada 6 meses me siento a hacer un estado de resultados y un balance general en el cual pongo todas mis inversiones y todos mis créditos, deudas, etcétera, para ver cómo está mi portafolio y sobre todo eh, rebotarlo con ese alguien que me haga ser accountable de cómo estamos, ¿no? Y ese alguien puede ser tu pareja, ese alguien puede ser un amigo, ese alguien puede ser un asesor financiero, ¿no? Es una práctica común, sobre todo en los family offices. Y de hecho, gracias a esa experiencia, hoy tengo un proyecto para el próximo año alrededor de eso, ¿no? Alrededor de facilitarle este tipo de herramientas a personas allá afuera, porque yo mismo me tocó vivirlo en carne propia, que no era lo mejor. Y por más que me hubiera hecho mucho sentido, probablemente si me hubiera sentado con alguien, me hubieran dicho, oye Javier, está bien que tú seas amante del riesgo, pero ve tu entorno, ve lo que está pasando, no hace sentido que estés tan expuesto a esto, ve el otro lado, ¿no? Y tal vez a través de generar esos sistemas de accountability, creo que, creo que puedes tomar mejores decisiones. Ahora, contestando tu segunda pregunta, creo que las decisiones que tomamos, o sea, creo que arrepentirte de las decisiones que tomaste es una pendejada, con letras mayúsculas. No nada más porque no puedes cambiar el pasado, que eso es un fact. Bueno, hasta que alguien me compruebe lo contrario. Que este año ha habido muchas revelaciones. El famoso Regret Minimization Framework, ¿no? Que te gusta, que está en tus Sí, 11 bueno, ese me mandamientos. encanta, ¿no? Ese es uno. El Regret Minimization Framework, que es la manera en la que, bueno, lo comunicó Jeff Bezos,
Es una de las maneras en las que él ha tomado decisiones y él, justo cuando estaba por poner Amazon, estaba trabajando en un hedge fund buenísimo, le estaban pagando creo que $1 millón al año, una cosa así. Y cuando le llegó a renunciar a su jefe le dijo, no, piénsalo el fin de semana y regresó la semana siguiente y dijo, no, sí voy a renunciar porque no, si el día de mañana me llegara a morir y yo tuve la posibilidad de poner una empresa y una visión y hacer algo que yo creía con tanta convicción, me voy a arrepentir mucho más de haberme quedado a trabajar en este trabajo. Y si el día de mañana no funciona lo de Amazon, yo puedo volver a regresar a trabajar aquí contigo, ¿no? Entonces, sin duda, eso es parte de mis decisiones. Pero escuchaba hace poco a Sam Harris, que Sam Harris también es un pensador moderno que me encanta, que tiene un podcast increíble, y tiene una aplicación también para meditar que le recomiendo mucho a la gente, que yo la utilizo y están muchas de sus reflexiones, en un podcast que se aventó con Lex Friedman, que les recomiendo muchísimo. Sam Harris y Lex Friedman, dura como 4 horas, pero cuando tengan tiempo aviéntenselo. Dice que pues esas decisiones que tomamos están más que perfectas, porque en el contexto, con todo lo que te ha pasado, con todo lo que está a tu alrededor y demás, esa era la decisión correcta, ¿no? Y si volviera a pasar, ya sabes, en esta teoría de que a veces estamos en una simulación y volviera a pasar y volviera a pasar, volverías a tomar la misma decisión, porque eso era simplemente lo que estaba en tu contexto. Y yo, bajo ese marco de realidad, porque creo que es una realidad, aunado a mi contexto, a mi experiencia, regresando al tema de la sabiduría, que es este conocimiento o esta inteligencia puesta en acción, he intentado ser más compasivo conmigo, decir, oye, Javier, pues sí, si puedes regresar, está bien, lo cambiarías, pero no puedes. Y lo único que tienes es que aceptar que la decisión que tomaste, la tomaste con todos los elementos. Y lo que sí puedes hacer, y no nada más lo puedes hacer, sino que es una obligación para ti, es aprender. Es aprender y para entonces tomar mejores decisiones hacia adelante, tomando en cuenta más factores, metiendo herramientas como pueden ser los coaches o hacer estos ejercicios de manera periódica, pero también entendiendo que en ese momento esa era la decisión correcta y que hoy hacia adelante pues hay que ver los nuevos factores que hay, las nuevas condiciones, los nuevos aprendizajes y en función de eso entonces actuar. Y que creo que esa es la gran belleza, Oscar. O sea, un poco para cerrar la conversación, es que todas las oportunidades son regalos que nos da la vida. O sea, los hechos últimamente son neutros. El cómo los interpretemos hace toda la diferencia. Y me quedó esto clarísimo este año porque cuando fui a la India, la cultura oriental es fantástica, fabulosa, me abrió la mente en maneras en las que yo no hubiera podido ni siquiera pensar, porque es totalmente contraria a lo que existe en Occidente, ¿no? En Occidente, y dicen que en el tiempo se fue un poco abriendo esta brecha, ¿no? Y empezaron a dividirse las culturas occidentales y orientales. Y la occidental era muy de descartes, ¿no? Era pienso, luego existo. Y entonces los occidentales siempre estamos buscando causa y consecuencia, ¿no? Y si no hay causa y consecuencia, entonces no existe, ¿no? Y los orientales es mucho acerca de la intuición y de la experiencia, ¿no? Y mucho acerca de esta, sobre todo, inteligencia intuitiva que tenemos. Y yo creo que para mí el gran problema que presentaba la vida es que yo lo veía todo como 0 o 1, ¿no? Como bueno o malo. Y la verdad es que lo bueno o malo es moralidad y es una interpretación, es un invento humano. Tan es así que ahora sí, ya regresando al punto específico, cuando fui a la India vi que la muerte era un festejo, una celebración, porque la gente cree en la reencarnación, ¿no? Y creen que si te comportaste bien en esta vida vas a reencarnar como algo mejor y están felices, felices de la vida, llevando a la gente. Tuve la oportunidad de estar en Varanasi cremando los cuerpos en una celebración, ¿no? Cuando en Occidente es un evento de muchísimo dolor. Pero yo creo que por más que haya este tipo de eventos dolorosos, siempre los puede significar de otra manera, ¿no? Y si se muere un ser cercano, toquemos madera, siempre puedes también agradecer el haber tenido la oportunidad de convivir con esa persona, porque es un regalo, ¿no? Como decían, hay dos tipos de personas, los que creen que nada es un milagro, los que viven como si todo lo fuera. Y yo creo que es un tema de elegir nosotros eso, ¿no? Y de elegir también que pudieron haber pasado todos estos temas, ¿no? Que pudo haber salido Bitso, que pude haber estado expuesto de sobremanera irresponsablemente a cripto, pero que eso en sí es un gran regalo que me da la vida para yo poderlo usar hacia adelante. Fíjate, Javier, qué buena reflexión. Y déjame comentar un par de cosas. Creo que tú recomiendas mucho un libro que se llama Tao of Physics, que creo que Así reconcilia esta es. parte entre Occidente y Oriente y estaría buenísimo que lo lean. Lo recomiendo mucho. Por otro lado, creo que todo lo que mencionas tú de cómo lidiar con el fracaso, con la adversidad, con los momentos difíciles, me gusta mucho, pero yo lo sintetizaría en
quizás unir el coeficiente intelectual con el coeficiente emocional, con el coeficiente espiritual. Y de esa manera como decir, oye, no veo el pasado Con rencor ni con... Exacto. no me anclo al pasado, exacto, sino hacia adelante con visión y aprendo lo que pueda. Entonces, ahí te agradezco mucho que hayas compartido eso. Ahora, Javier, ya para cerrar, me gustaría inventarme una nueva sección para hacerla rápida. Y va a ser de preguntas rápidas. Entonces, respóndeme lo primero que te venga. Pero la primera pregunta es, ¿para ti qué significa ganar el juego de la riqueza? El tener O del la dinero. libertad de elegir lo que quieras hacer en la vida. Sea eso, viajar, construir un negocio, dejar a tu pareja, renunciar a tu trabajo. Es tener las opciones que te permitan lograr tu visión de vida. ¿Qué tipo de padre quieres ser? Quiero ser un padre consciente. ¿Cómo te sientes con el camino que has construido al día de hoy? Me siento comprometido. ¿Qué consejo le darías al Javier de hace 5 años? ¿O al de hace un año? Que fuera más compasivo. Y ya la última pregunta, y esta... Ah, no, faltan dos. Penúltima. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Ándale. Creo que ha sido invertir en mí mismo. Creo que ha sido el tener el coraje de, de tomar a veces el camino adverso y de enfrentar los temas importantes. Dice Naval, easy life, hard choices, o más bien hard choices, easy life, easy choices, hard life. Y a veces parece contraintuitivo, pero creo que mi mejor inversión ha sido que muchas veces he tomado esas decisiones difíciles y he tomado el camino difícil. Y eso. Buenísimo, gracias por compartir. Miren la última pregunta, y esta la respuesta no tiene que ser breve, pero ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Le diría, mi madre siempre dice, esto también pasará. Y de hecho, lo teníamos escrito en nuestra banquita cuando vivíamos en nuestra casa cuando éramos chiquitos. Y mamá lo sigue teniendo escrito en una banquita en su departamento donde vive ahora. Y sé que es muy difícil cuando estás en el ojo del huracán creer que hay caminos y que las cosas pueden cambiar y que las cosas pueden mejorar. Pero yo lo que les diría es que tengo certeza absoluta de que esto también pasará. Y las cosas pasan para bien o para mal, ¿no? También cuando estás en el pico de la montaña y te sientes que eres más feliz que nunca y más exitoso, también le diría a la gente que esto también pasará, porque también los éxitos pasan, pero sobre todo los momentos difíciles. Y si hay algo es que no hay que perder la fe y la esperanza, porque al final del día es simplemente la perspectiva con la que vemos las cosas. No es que ni que se vaya a acabar el mundo, ni que Dios nos odie, ni que nada. Es simplemente que también a veces hay un regalo detrás de muchos de estos retos que nos presenta la vida y que todo está en cómo los enfrentamos, cómo los significamos y cuál es nuestra perspectiva ante ellos, porque en nosotros mismos está también la posibilidad de cambiarlos. No, Javier, bueno, muchísima sabiduría. Te agradezco infinitamente el tiempo y todo el acompañamiento. Creo que la audiencia se va a llevar muchísimo. Yo personalmente me llevo muchísimo, me ayuda mucho esta conversación para mi propio proceso. Y te quisiera preguntar, ¿dónde te puede seguir la audiencia? Sí, bueno, que me sigan en todas mis redes sociales, en @JavierMTZMorodo. También tengo mi blog en javiermtzmorodo.com. Ahí les recomiendo mucho que se inscriban al newsletter. El newsletter habla de la riqueza en su más amplio sentido de la palabra. Hablo de meditación, temas de salud y demás, pero con un foco específico en inversiones. Que escuchen mi podcast en Rockstars del Dinero, por supuesto. Y bueno, próximamente en nuevos proyectos que estaremos emprendiendo. Buenísimo, Javier. Pues sumamente agradecido de que estés acá y escuchen por favor el podcast de Javier, es buenísimo. Bueno, pues ahí tenemos un episodio hace poco con Oscar, que bueno, también publicó por acá en este podcast, que es buenísimo. Y yo no tengo más que agradecerte, Oscar, de verdad que también es una fuente de inspiración el verte tomar acción y el ver y conocer de cerca tu camino. Creo que te va a ir muy, muy bien en la vida y también agradecerte por hacer todos estos esfuerzos porque qué difícil es también cuando estás en el ojo del huracán, ¿no? Y
crees que las cosas no pueden pasar, y creo que contar estas grandes historias le puede ayudar a muchísima gente en las buenas, en las malas y en general en la vida a poder mejorar su camino. Esa es la idea, Javier. Pues bueno, feliz de verte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Definitivamente, Javier es un rockstar del dinero y de la vida. Admiro su coraje para enfrentarse a sus mayores miedos y aprender de ellos para crecer, así como su apertura para compartir su proceso personal sin filtros. Te deseo un gran 2023 y espero que este episodio te motive a empezar este nuevo año atreviéndote a decidir convertirte en la persona que te gustaría ser. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu vida ideal y a compartir este episodio con alguien que también quiera hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes darme retroalimentación en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita. Y yo me acuerdo al día siguiente, fue como ya no puedo más, renuncio. Avisé en mi trabajo que me iba en mayo. La pregunta que siempre me mantuvo a flote fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y genuinamente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, y hazte esta pregunta, si estás escuchando esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y la verdad es que el 90% de las veces no tiene nada de malo.